Amigos de Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión le traemos información fresca y relevante sobre el Seguro Social, directamente desde el Congreso de los Estados Unidos. Manténgase atento mientras compartimos los últimos desarrollos, cambios en políticas, posibles actualizaciones, todo lo que podría afectar a millones de beneficiarios en todo el país. Tu seguridad financiera es nuestra prioridad. Estamos aquí para mantenerte informado sobre cualquier cambio importante que pueda de algún modo afectar tus beneficios del seguro social. No te pierdas estas noticias cruciales y mantente al día con nosotros. Pues así es, señores, actualmente desde el Congreso, demócratas respaldan miles de millones de dólares en ayuda exterior, pero aún así reclaman sobre el seguro social y que el Medicare se agotará. Los programas gubernamentales que aparentemente son intocables son también los mayores planes de prestaciones sociales del país, el Seguro Social y el Medicare. Si usted trabaja y paga impuestos, esto es lo que la FICA utiliza en cada cheque de pago como referencia. Cada 4 años algún demócrata hará una afirmación escandalosa basada en algún punto marginal de que la otra parte planea recortar estos derechos, provocando la furia de aquellos que dicen: he trabajado toda mi vida y tengo derecho a este dinero. Pues muy bien, verifiquemos los hechos. Biden, quien repetidamente ha hecho esta afirmación, que por cierto es falsa, y de su partido de una vez por todas. En realidad es simple. Biden acaba de firmar un proyecto de ley, el cual envía la friolera de 95 millones de dólares a Ucrania, al Medio Oriente y otras naciones. El último folleto de Estados Unidos a países extranjeros. Debe pensar esto: ¿cómo puede Estados Unidos permitirse el lujo de apoyar los esfuerzos bélicos en todo el mundo? Y sin embargo, en cada ciclo electoral escuchamos que el Seguro Social y que el Medicare se acabarán. ¿Cómo es que nuestro acceso al efectivo para la ayuda exterior es tan lucrativo y tan líquido, pero nuestra dotación de derechos se está reduciendo a nada? La conclusión lógica es simple: es que el dinero no es real para los funcionarios electos de Estados Unidos. Tampoco lo es el déficit. Francamente parece que es dinero de Monopoly, sin riesgo de quiebra. Si es ingenuo y se deja engañar por los titulares o los clics que ve aquí en Internet, puede perderse el factor más importante, aunque algo matizado, sobre las finanzas de los estadounidenses. Los poderes legislativos, los poderes ejecutivos que tiene nuestro gobierno federal, no tienen ningún interés en solucionar los problemas en este país. De lo contrario, ¿qué campaña harían cada 2 o 4 años? Los derechos nunca se agotarán. La ayuda exterior siempre será lo primero, y los políticos harán política hasta que consigamos el límite de este mandato. Siempre tendremos problemas. El seguro social es uno de los temas más candentes cada finalizar un ciclo electoral. Es cierto que tenemos ciertos problemas de liquidez en torno a lo que es impuestos, en torno a lo que es el fondo fiduciario del Seguro Social. Pero es simple, es como hemos visto con el tema del cierre del Congreso. Cuando estemos a las últimas puertas de que algo esté por quebrarse, de repente sacarán un proyecto de ley, lo aprobarán instantáneamente en 1 o 2 días y volveremos a la normalidad. Pues muy bien, aprovechando que estamos hablando del tema del seguro social, he encontrado un tema muy importante que quiero mencionarles, algo que mucha gente he visto en los comentarios que comienzan a hablar o comienzan a preguntarse. Y es que existen ciertos mitos en el seguro social que no debes de creer. Ciertas cosas que muchos hablan, pero no son la realidad. El seguro social es un sistema que realiza pagos a millones de estadounidenses todos los meses. Exactamente, pues, un grupo de jubilados, personas con discapacidades, familiares, etc.
Y es que dada la importancia que tiene este programa, las inquietudes sobre su estado actual, sobre su futuro, son comprensibles y son extendidas. Dudas que han dado lugar a ideas equivocadas sobre cómo es financiado el programa, cómo funciona el programa. Pues bueno, hoy voy a esclarecer por lo menos 5 mitos que he visto que muchos piensan o se preguntan sobre el seguro social. Primero que todos, el seguro social va a quebrar. Mientras que los trabajadores y los empleadores continúen pagando impuestos sobre la nómina, señores, el seguro social no se va a quedar sin dinero. Es un sistema de reparto. Los ingresos que se recaudan de los impuestos de la Ley de Contribución Federal al Seguro Social, también conocido como el FICA, y la Ley de Contribución de Trabajo por Cuenta Propia, que es el SECA, simplemente siempre habrá dinero. Segundo mito, el seguro social es una cuenta de ahorro para la jubilación. Pero qué tontería, señores. El gobierno no acumula las contribuciones al impuesto sobre la nómina en una cuenta personal para un ciudadano, para luego simplemente pagarle esa cantidad con intereses cuando se jubile. No funciona así. El beneficio se basa en cuánto dinero ha ganado durante su vida laboral, no en cuánto usted ha aportado al sistema. Es decir, cuando una persona se jubile, sus beneficios van a ser financiados por las personas que continúen trabajando, y así sucesivamente. No es como que usted aporta, y el gobierno guarda todo su dinero en una cuenta bancaria personalmente para usted. No, ese dinero prácticamente entra para pagarle a otro beneficiario. Tercer mito. El aumento anual por ajuste por costo de vida está garantizado, el COLA. Desde el año 1975, la Ley de Seguro Social ha estipulado que los beneficios deben ajustarse anualmente para mantener el ritmo de la inflación. Pero en sí no existe un requisito que establezca que este ajuste por costo de vida, este COLA, sea un aumento sí o sí todos los años. Habrán años que tendremos 0%, en lo cual, si ustedes revisan la historia, ya sucedió. Cuarto mito. El gobierno usa fondos del Seguro Social para pagar otros programas. Dentro del Seguro Social existen 2 fondos fiduciarios, los cuales funcionan para cubrir esos beneficios. Uno va a ir para jubilados y sus sobrevivientes, y otro para personas con discapacidades. Nunca han formado parte del Fondo General del Gobierno Federal. Recuerden, el Seguro Social es un programa independiente y es autofinanciado. Es por ello que, actualmente dentro del Congreso existen muchos problemas, batallas, porque el Seguro Social está pidiendo al gobierno que aumente financiación para problemas de atención al cliente, problemas en sistemas, retrasos, etc. Quinto y último mito. Los inmigrantes indocumentados agotan los fondos del Seguro Social. Y es que muchas personas imputan que los problemas financieros que el Seguro Social tiene actualmente es por culpa de los inmigrantes indocumentados. Pero señores, esa es una afirmación falsa. Las personas